El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hoy celebramos la fiesta del evangelista San Marcos. Es el evangelio más breve de todos. Es también el intérprete de Pedro. Podríamos decir que el evangelio de San Marcos es el evangelio de Pedro, prácticamente, porque primero, como hemos escuchado, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, siguió a Pablo, pero luego no fue compañero de Pedro. Y San Marcos, su evangelio, en su breve evangelio, unos 15, 16 capítulos, sin embargo, destaca una estampa muy gráfica de los afectos del corazón de Jesús. Por eso, dentro de este año jubilar, en este júbilo extraordinario de la misericordia, unos pasajes del Evangelio de San Marcos, donde muestra él los afectos del corazón de Jesús. En cada uno de los 19 milagros que narra el evangelista San Marcos, nos cautiva la persona de Jesús, que camina, que habla, que comprende y que siente. Por ejemplo, en la curación del leproso, vino a él un leproso y poniéndose de rodillas le suplicaba diciendo: si quieres puedes curarme. Se le conmovió el corazón y extendiendo la mano le tocó y le dijo: quiero, queda curado. Y al momento desapareció la lepra y quedó curado. Qué bonito, se le conmovió el corazón. En la primera multiplicación de los panes leemos también: al desembarcar vio Jesús una gran muchedumbre y se le conmovió el corazón. Y en la segunda multiplicación de los panes, ¿no?, Jesús llama a los discípulos y les dice: se me conmueve el corazón ante esas multitudes, pues llevan ya 3 días a mi lado y no tienen que comer.
Y luego al atardecer en Genezaret, el amor de Cristo pasa haciendo bien. Y dice San Marcos que donde quiera que entraba, en las aldeas o en las ciudades o en los caseríos, colocaban en la plaza a los enfermos y les suplicaban tocar siquiera la orla de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y así se explica también el entusiasmo, quizás a veces desviado, al ponerse en contacto con la bondad del Maestro. Pues el corazón de Jesús, queridos hermanos, sigue conmoviéndose. Sigue hoy conmoviéndose y se conmueve ahí desde el sagrario, desde la Eucaristía, se conmueve ante tanta multitud que va, que está descarriada como ovejas sin pastor. Y luego también el evangelista San Marcos, dicen que es el evangelista de las miradas de Jesús. La mirada es el espejo del alma, es el lenguaje tácito del corazón. Marcos o Pedro, en la pluma de Marcos, se complace en pintarnos diversas miradas de Jesús, unas 18 miradas. Y en cada mirada, trasluciéndose un nuevo matiz de los afectos del corazón de Jesucristo. Mirada y vocación cuando ve a Simón y a su hermano Andrés junto al lago y junto a las redes de pescar. Y cuando vio a Leví y le dijo, sígueme. Mirada solícita a sus discípulos que luchan con las olas, la noche y la tempestad. Mirada que ama al joven rico que guardó los mandamientos, Jesús poniendo en él los ojos, le amó. Y mirada penetrante, efusiva a los que le siguen en el apostolado. Mirada conminatoria a Pedro, cuando se muestra más amigo de la materia que del espíritu. Y disgusto en la mirada cuando los discípulos alejan a los niños de su presencia. Viéndolo Jesús, se enojó. Vio el Maestro, hemos leído en la multiplicación de los panes, a millares de hombres y mujeres y niños como ovejas sin pastor, y la misericordia del corazón asomó a la mirada y se tradujo en otra mirada al cielo, breve e intensa oración. Mirada interrogante a la hemorroísa. Mirada mezclada de ira y tristeza a los fariseos que lo observaban a ver si curaba en sábado para poder acusarle. Entonces, mirándolos con ira, entristecido por la dureza de sus corazones. Mirada que recorre el pórtico y los atrios del templo, y que observa a los que desprecian el óbolo de la viuda y arrogantes depositan en el tesoro ruidosa jactancia. Mirada serena a la multitud atenta que le escucha,
y echando una mirada sobre los que estaban sentados en derredor suyo, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Mirada paciente a la turba y a los discípulos que confían más en las fuerzas humanas que en el poder de la oración y del ayuno. Los ojos de Cristo, al tropezar con el desgraciado sordomudo de la Decápolis, suben al cielo en plegaria. Se acordó en ella de nuestro dolor, simbolizado en aquel aborto del pecado original, y hubo de contener en un suspiro el empujón de las lágrimas. Y elevando los ojos al cielo, lanzó un suspiro y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos y se soltó el impedimento de su lengua y hablaba expeditamente. Mirada bañada en tristeza al ver la higuera infructuosa, y anegada en pena al ver el oro y los mármoles del templo, que antes de medio siglo besarán el polvo por no haber respondido al mensaje de amor del Maestro bueno. Miradas de Jesús. Toda la vida de Jesús nace y muere en una mirada a Dios Padre y a los hombres. Y de esa mirada redentora se desbordó hacia nosotros la salvación del mundo. Jesús espera en retorno siquiera una mirada de gratitud. Y en vez de esa mirada, tuvo lugar aquel diálogo que se clavaría en los ojos y en el corazón de Jesús. Pilato de nuevo preguntó: ¿qué queréis que haga de este que llamáis Rey de los Judíos? Ellos otra vez gritaron: crucifícale. Mas Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho. Y ellos gritaron más fuerte: crucifícale. ¿Cómo te mira Jesús? ¿Cómo miras a Jesús? Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.